¿Guatemala alguna vez tuvo territorio que hoy pertenece a México? Pues sí. Uno de ellos es Chiapas, una región rica en cultura e historia. Pero, ¿cómo ocurrió esta pérdida y qué factores influyeron en su separación? Aunque este tema no siempre es mencionado, su impacto sigue presente en la historia de ambos países. Acompáñanos para descubrir las razones políticas, sociales y económicas que llevaron a que Guatemala perdiera Chiapas y cómo esto marcó el destino de la región. A principios del siglo XIX, América Latina estaba en medio de un proceso de independencia que transformó las fronteras de muchas naciones. En 1821, Guatemala se independizó de España y formó parte del efímero primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide. Durante este periodo, Chiapas, que también había sido colonia española, quedó bajo la jurisdicción de Guatemala. Sin embargo, cuando el imperio colapsó en 1823, surgió una pregunta clave: ¿debía Chiapas permanecer con Guatemala o unirse a México? Esto generó tensiones políticas y un fuerte debate entre los habitantes de la región. Los intereses económicos jugaron un papel crucial en la disputa por Chiapas. Durante la época colonial, el comercio de la región estaba más vinculado con México que con Guatemala. La cercanía con Oaxaca y Veracruz hacía que las rutas comerciales favorecieran la integración en el mercado mexicano. Además, muchos comerciantes hacendados chiapanecos tenían conexiones económicas con México y veían más beneficios en unirse a esa nación. Este factor fue determinante cuando llegó el momento de decidir el futuro del territorio, pues los sectores más poderosos influenciaron la opinión pública. Antes de continuar, suscríbete a Pirolex para que no te pierdas ningún video que subamos en el futuro. Continuamos. La cuestión política también fue fundamental. En 1824, con la disolución del Imperio Mexicano, Guatemala se convirtió en parte de la República Federal de Centroamérica, un proyecto que buscaba unir a los países de la región en una sola nación. Sin embargo, este experimento político fue inestable desde el principio, con conflictos internos que debilitaban la unidad. Chiapas, al ver la fragilidad del gobierno centroamericano, comenzó a inclinarse por una opción más estable, y México ofrecía un gobierno más fuerte y consolidado, lo que resultó atractivo para muchos líderes locales. En un intento por definir el destino de Chiapas, se realizó un plebiscito en 1824 para que los habitantes eligieran a qué país querían pertenecer. Sin embargo, este proceso estuvo lleno de controversias. Se dice que hubo presiones de parte de las autoridades mexicanas y que los resultados no fueron completamente transparentes. Aún así, la mayoría de los votos favorecieron la conexión a México, aunque la región de Soconusco, al sur de Chiapas, intentó mantenerse independiente. Pero esta decisión no fue aceptada por Guatemala, lo que llevó a una tensión diplomática prolongada. El caso de Soconusco es especialmente interesante, ya que esta región intentó mantenerse como un territorio autónomo. Guatemala continuó reclamando su soberanía sobre Soconusco, pero México avanzó en su control sobre la zona. A lo largo de los años, mediante tratados y ocupaciones militares, México consolidó su dominio sobre todo Chiapas. En 1842, el gobierno mexicano oficializó la anexión a Soconusco, lo que selló definitivamente la pérdida del territorio para Guatemala. Este fue un golpe fuerte para la nación guatemalteca, que nunca pudo recuperar el control de la región. Uno de los aspectos más debatidos sobre la pérdida de Chiapas es el papel de la República Federal de Centroamérica. Esta federación, que incluía a Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, estaba en crisis constante. La falta de estabilidad política y los conflictos internos hicieron que la federación colapsara en el año 1838. Para ese entonces, México ya había afianzado su presencia en Chiapas y había reforzado su control sobre el territorio. Guatemala, debilitada por la crisis centroamericana, no pudo oponerse con la fuerza necesaria a la anexión definitiva de Chiapas por parte de México. Además de los conflictos políticos, el factor geográfico también jugó un papel importante. Chiapas tenía más conexión con el sur de México que con el resto de Centroamérica. Las montañas y selvas de la región dificultaban la comunicación con Guatemala, mientras que las rutas comerciales hacia México eran más accesibles. Esta realidad geográfica favoreció la integración económica y cultural con México, haciendo que la anexión pareciera una opción más lógica para muchos habitantes de la región. Este factor natural contribuyó a que el control guatemalteco sobre Chiapas fuera más débil.
A lo largo del siglo XIX, Guatemala intentó varias veces reclamar Chiapas y Soconusco, pero México consolidó su control a través de acuerdos diplomáticos y tratados. En 1882, ambos países firmaron el Tratado Herrera-Mariscal, en el cual Guatemala reconoció oficialmente la soberanía mexicana sobre Chiapas y Soconusco. A cambio, México se comprometió a respetar ciertos derechos comerciales y territoriales de Guatemala. Este tratado puso fin a las disputas formales, aunque hasta el día de hoy sigue siendo un tema de interés histórico y político. El impacto de la anexión de Chiapas a México no fue solo político, sino también cultural. Chiapas, con su gran diversidad de pueblos indígenas y tradiciones, mantuvo una identidad única a pesar de su integración a México. Sin embargo, la pérdida del territorio significó un golpe para Guatemala, que vio reducida su influencia en la región. A pesar de la separación, las conexiones culturales entre Guatemala y Chiapas siguen siendo fuertes, con similitudes en gastronomía, idioma y costumbres, reflejando su pasado compartido. Algunos historiadores consideran que Guatemala perdió Chiapas porque no pudo consolidar su gobierno y mantener una presencia fuerte en la región. La inestabilidad política de la República Federal de Centroamérica fue clave para que México tomara ventaja en el conflicto. Otros argumentan que el proceso fue inevitable debido a las conexiones económicas y geográficas de Chiapas con México. En cualquier caso, la pérdida de Chiapas es un ejemplo de cómo la política y la economía pueden influir en el destino de los territorios. Hoy en día Chiapas es un estado completamente integrado a México, pero su historia sigue siendo un tema de debate y análisis. Las relaciones entre México y Guatemala han evolucionado y aunque la disputa territorial quedó en el pasado, la historia de Chiapas sigue siendo una muestra de cómo las naciones pueden cambiar con el tiempo. La pérdida de este territorio para Guatemala dejó una huella profunda en la historia del país, recordando la importancia de la estabilidad política y la influencia económica en la configuración de las fronteras. Conclusión: la pérdida de Chiapas por parte de Guatemala fue el resultado de múltiples factores políticos, económicos y geográficos. La inestabilidad de la República Federal de Centroamérica, la fuerte influencia económica de México en la región y las decisiones políticas de la época jugaron un papel clave en el destino del territorio. Aunque hubo intentos de mantener el control sobre Chiapas, la realidad histórica favoreció su anexión a México. A pesar de la separación, las conexiones culturales entre Guatemala y Chiapas siguen siendo evidentes en la actualidad. Esta historia nos deja una lección sobre cómo las decisiones políticas pueden cambiar el mapa de un país y cómo la historia sigue influyendo en la identidad de las naciones. La historia de Chiapas y su anexión a México es un ejemplo de cómo los territorios pueden cambiar de nación debido a la política y la economía. ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Crees que Guatemala pudo haber hecho algo para evitar la pérdida de Chiapas? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más contenido sobre historia y geopolítica. Nos vemos en el próximo video.